Tres. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ana Gracia Cotrina, soy investigadora de ISICRI, el Instituto de la Sociedad de la Información y la Cuarta Revolución Industrial de la Universidad La Salle. Como saben muchos de ustedes, nosotros somos la primera institución académica del Perú dedicada a la investigación de temas relacionados con tecnología y su impacto en la sociedad. Nuestra misión consiste en generar información relevante y participar en el debate público, junto con el gobierno, la industria, la academia, la comunidad técnica y la sociedad civil, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Formamos, como ya les había comentado, parte de la Universidad La Salle de Arequipa. El día de hoy tenemos a un gran invitado con nosotros para esta entrevista sumamente interesante sobre temas de inteligencia artificial. Nos acompaña Sebastián Adasme, él es coordinador técnico de estudios del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Sebastián es licenciado de Ciencias Sociales con orientación en estudios y políticas públicas. Él ha desempeñado roles como investigador en centros de estudio y también como asesor y redactor de discursos de diversas autoridades dentro de la política nacional chilena. Él forma parte del CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, una organización muy importante y cooperación, corporación sin fines de lucro, que precisamente promueve el estudio, la investigación de la inteligencia artificial desde una perspectiva multiactor, evidentemente al servicio de las personas. Y ese ADN que compartimos hoy ha hecho que tengamos esta entrevista y vamos a presentar a Sebastián. Entonces, tienes unas, te doy el uso de la palabra, Sebastián, bienvenido, bienvenido a esta pequeña entrevista que queremos realizar. Hola Ana Gracia, muchas gracias por la invitación. Nosotros encantados de hacer esto, tal como tú comentabas, desde el CENIA tenemos este enfoque del desarrollo de la inteligencia artificial siempre al servicio de las personas. Entonces, dentro de esos proyectos está el ILIA, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que es el que justamente nos permite de alguna forma hacer un trabajo de difusión y tratar de entender cuál es el estado de esta tecnología dentro de la región. Así que encantadísimo y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Sebastián, nosotros desde ICICRI seguimos este trabajo que ustedes han realizado ya por tercer año consecutivo e incluso seguimos el lanzamiento de la ILIA, donde nosotros pudimos ver que ya se ha constituido en público regional y efectivamente así lo es, sobre todo por estas dimensiones que en esta oportunidad comprende, ¿no? Los factores habilitantes, la investigación, desarrollo y adopción, y también el tercer pilar, que es la gobernanza, que es sumamente importante dentro de nuestra región. En ese sentido, nosotros con el equipo hemos preparado una serie de preguntas que nos gustaría trasladarte a ti en esta oportunidad, y básicamente está relacionada principalmente la primera, con los principales hallazgos y mensajes estratégicos que deja el ILIA 2025 sobre la situación y evolución de la inteligencia artificial, tanto en América Latina como en el Caribe. Perfecto. Sí, mira, nosotros tenemos y hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de destilar algún tipo de hallazgos a partir de mucha información que nosotros recopilamos. El ILIA se compone de 103 subindicadores que son parte de estas tres dimensiones que tú mencionabas recién, ¿cierto? Por una parte, factores habilitantes, que son estos factores que habilitan el desarrollo de la inteligencia artificial, como la infraestructura digital. Por otro lado, la innovación, desarrollo y adopción. Y por último, la gobernanza. Entonces, a partir de esto, yo no voy a comentar todos los hallazgos que nosotros tenemos, para eso también los invito a todos a que puedan leer el reporte. Tenemos 11 principales hallazgos, yo me voy a enfocar acá en algunos y bueno, siempre podemos ir profundizando, comentando algunos otros. Me ha pasado en otras entrevistas que justamente uno parte hablando de unos y finalmente también de alguna forma terminamos hablando de otros que hemos encontrado. Lo primero y uno de los principales hallazgos que hemos encontrado acá es lo que nosotros llamamos el despertar de los adoptantes tardíos. Nosotros, al hacer este ILIA, el hacer el índice, vemos cuáles son los países que de alguna forma están liderando, a quienes llamamos pioneros. En este caso, se han mantenido en esas posiciones, que son Chile, Brasil y Uruguay. Después tenemos el grupo de adoptantes y por último el de exploradores.
Y lo que hemos visto como un fenómeno en esta tercera versión de Lilia es que los países que están en estadios más tempranos de desarrollo de IA han visto una forma más acelerada de avance en su adopción o en el desarrollo de esta tecnología. Son países como Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, países que, si bien no estaban dentro de los países que lideraban, sí han pegado un salto de alguna forma o han hecho un avance un poco más acelerado. ¿A qué se debe esto? Mucho de esto se debe a que algunos han mejorado sustancialmente sus factores habilitantes, su infraestructura digital o incluso el talento, agregando, por ejemplo, inteligencia artificial dentro del currículum de los colegios, o también en aspectos de gobernanza, ya sea lanzando políticas nacionales y pudiendo desarrollarlas a partir de ellas. Esto es uno de los principales hallazgos. Es importante ver si es que estas cosas se están moviendo o no en el tiempo. Era una de nuestras preocupaciones al desarrollar esta tercera edición, porque en la medida que todos los países empiecen a aumentar, especialmente los que están en estadios más tardíos, abren nuevas posibilidades de colaboración regional. Porque ya no estamos hablando de casos tan asimétricos, sino que de alguna forma estamos construyendo una base común sobre la cual podemos en adelante desarrollar de manera regional y colaborativa entre países que están en condiciones un poco más iguales. Siguen habiendo distancias y brechas grandes, pero es muy alentador ver que están creciendo de forma acelerada algunos países. Por otro lado, hablamos del código abierto como una oportunidad para América Latina. Esta vez hicimos un esfuerzo tanto con el código abierto como por y agregar aspectos de IA generativa para entender qué es lo que está pasando en estas áreas y cómo esto repercute o tiene un efecto y una oportunidad para América Latina. Son ambos, tanto el código abierto como la IA generativa, oportunidades de democratización y de facilitar el acceso de la inteligencia artificial sin que dependa de grandes infraestructuras o de licencias muy costosas para poder desarrollar o de alguna forma estar dentro de la ola de la inteligencia artificial. Entonces, acá vemos también una oportunidad de desarrollo para la inteligencia artificial de manera regional. En términos de alfabetización, por ejemplo, de talento humano, vemos que ha habido una amplia alfabetización en inteligencia artificial. Sin embargo, esto se genera como una forma de pirámide. Mientras los conocimientos son más básicos, vemos que la mayoría de los países tiene algo que hacer, pero cuando llegamos a un talento humano avanzado en la oferta de posgrados de inteligencia artificial, ahí ya vemos un cuello de botella donde no se está generando el talento humano necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por último, bueno, no sé, tendría que elegir entre muchos de los aspectos que nosotros estamos viendo. Déjame cerrar con otra de las cosas que nosotros agregamos este año en particular, que fue potenciar el aspecto sustentable de la inteligencia artificial, cuál es el impacto medioambiental. Para ello nosotros agregamos algunos subindicadores que son sobre la sustentabilidad en centros de datos y ahí nos dimos cuenta de dos cosas. Primero que todo, que hay poca base de datos como industria, hay pocos países que tienen bien desarrollada una industria de bases de datos y aún así dentro de esta poca industria, nosotros también vemos que no todos, no hay mucha certificación en sustentabilidad en este tipo de infraestructura. Estamos tratando de relevar esta información porque creemos que es súper importante para ponerlo en el debate, ya que es súper relevante saber cuál es el impacto medioambiental del desarrollo de la inteligencia artificial. Dentro de eso, los centros de datos, el consumo de agua, la huella de carbono. Y esto es una forma en que nosotros podemos decir, bueno, primero que todo, generemos los datos para poder medirlo y también empecemos a medir qué es lo que está pasando a nivel del impacto medioambiental en inteligencia artificial. Qué Sí, interesante lo que nos comentas, de verdad, Sebastián. Han sido cuatro puntos que son de verdad, creo que claves cuando hablamos sobre inteligencia artificial, su desarrollo, la implementación y cómo no el uso, ¿no? Este análisis del big picture entre los países y la clasificación que ustedes bien han tenido y identificar este hallazgo de cómo las oportunidades de los países
adoptantes y su despertar ha generado se han sumado a la ola, ¿no? Se han sumado a la ola y precisamente va a generar un cambio bastante importante en países como Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala, como lo comentabas. Como no, también los aspectos de código abierto y de inteligencia artificial generativa también es un tema fundamental que nosotros también coincidimos en que pueden brindar una oportunidad y brindan una oportunidad para América Latina en general. Algo que sí me parece sumamente interesante es esta reflexión que tú haces en relación a la oferta a nivel de posgrado en temas de formación de inteligencia artificial ya especializada. Nosotros en Perú sí hemos visto también, digamos, un despertar en esa oferta educativa, pero creeríamos que puede ser aún mayor, ¿no? Podemos ofrecer cursos de posgrado y, cómo no, maestrías ya especializadas que permitan formar a especialistas y técnicos con una visión mucho más amplia, mucho más integral, y qué es lo que el sector público y el sector privado efectivamente necesitan. Y finalmente, el tema que comentaba sobre la sustentabilidad o el impacto medioambiental, creo que es algo trascendente y brinda una mayor relevancia a este índice que ustedes han desarrollado. Definitivamente el análisis de pertinencia al momento de desarrollar e implementar o usar un sistema con inteligencia artificial es algo que en toda industria y en toda organización debe darse. Y qué bonito y qué bueno este aporte que ustedes brindan, porque de verdad que se ve el enfoque multidisciplinario dentro del índice. Eh, Sobre todo de cara a los objetivos de desarrollo sostenible y también esa articulación que ustedes tienen pensando no solamente en la tecnología como tecnología, sino la tecnología al servicio de la sociedad y de las personas. Eh, Muchas gracias, ya, sí, precisamente, sí, 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 sí. También hay otros sobre desarrollo, pensando en eso, desarrollo los objetivos de desarrollo sostenible, también hemos desarrollado otros sobre participación ciudadana. Así que sí, efectivamente, tal como tú lo mencionas, es un esfuerzo por entender la inteligencia artificial, pero en función de un fin mayor que es al servicio de las personas. mira, interesante también lo que mencionas y eso me hace pasar a la siguiente pregunta. Justamente uno de los pilares básicos de la democracia, la participación ciudadana es la transparencia, ¿no? Y cuando hablamos de transparencia e inteligencia artificial, es inevitable llegar al tema de transparencia algorítmica. Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte ya, ¿qué marcos regulatorios y políticas públicas crees tú que podrían acelerar la construcción de un ecosistema latinoamericano de inteligencia artificial basado en estándares de código abierto y auditoría pública? Sí, súper relevante. Nosotros entendemos que también hay una discusión que se tiene que dar siempre al interior de los países. Acá siempre hay un trade-off y también se entiende que es una discusión que debe darse a nivel nacional. Sin embargo, lo que nosotros tratamos de hacer y fomentar desde el índice es justamente buscar no solo transparencia algorítmica, sino que también este desarrollo abierto, especialmente un desarrollo de código abierto que permita y fomente la colaboración, lo que de todas maneras implica también una transparencia algorítmica, porque la forma en cómo funciona esto, el open source, eh, que es como una nueva tendencia hoy en día y cómo ir desarrollando en estos códigos que son en foros compartidos, es que permite, en primer lugar, que exista un ecosistema de investigadores y de desarrolladores mucho más amplia, nos permite ampliar ese campo y por lo tanto permite algún tipo de auditoría y mejora continua en un entorno amigable, por decirlo de alguna forma, de este tipo de desarrollos. Nosotros desde Lilia lo estamos midiendo actualmente a partir de GitHub. GitHub es una plataforma donde los distintos desarrolladores pueden hacer sus contribuciones y luego desarrolladores de distintos países pueden entrar a estas plataformas, colaborar, utilizar también e ir mejorando estos códigos. Entonces, fomenta el desarrollo de una comunidad más grande y en la medida en que se haga a nivel regional y no solo nacional, también nos permite ir ampliando y mejorando e incluso depurando
algún tipo de sesgos, por ejemplo, o caminos que puedan ser dentro de ese desarrollo de software en este caso, que podrían estar, que podrían ser mejorables, ¿cierto? Entonces, esa es una política, digamos, que podríamos fomentar dentro de la región, dentro de América Latina y el Caribe, pensando en que vamos a tener, por un lado, mejores desarrollos, que va a ser también un desarrollo que de alguna forma sea interoperable y que va a contribuir a la transparencia algorítmica. Hay otro tipo de políticas también, sin duda, dentro de eso es la participación en estándares internacionales, sobre todo de inteligencia artificial. Hay, por ejemplo, una ISO que se desarrolla, que nosotros también la medimos dentro de Lilia, cómo los países participan en estas instancias internacionales en las que se crean estándares compartidos y a partir de ellos se pueden generar lineamientos, sugerencias o manuales que pueden ir fomentando ciertas prácticas, por ejemplo, ciertos estándares aplicándolos en el desarrollo de software e inteligencia artificial. Al mismo tiempo, hay otros principios que son compartidos en instancias internacionales, como por ejemplo la OECD, incluso APEC, como que hay distintos foros que nos van diciendo la ONU también, UNESCO ahora que también ha generado su propia herramienta de medición de uso ético de inteligencia artificial. Tenemos como una serie de ofertas para poder ir desarrollando alguna forma estandarizada en el uso de inteligencia artificial en base a ciertos principios compartidos, dentro de los cuales se fomenta, por ejemplo, la transparencia algorítmica. Todos estos son distintos caminos que pueden ir potenciando y que de todas maneras contribuyen en una discusión que finalmente es local, que es decidir cuál es esos lineamientos que vamos a seguir y cómo de alguna forma vamos a contribuir o qué tan comprometidos estamos con generar una comunidad finalmente. El objetivo que nosotros creemos es a lo que debiéramos apuntar es justamente generar algún tipo de estándar regional, el cual permita no solo un estándar a nivel ético, sino que también que facilite la interoperabilidad. Este tipo de cosas son las que van a ayudar al desarrollo compartido a nivel regional. Genial, Sebastián. Me parece muy interesante lo que mencionas, sobre todo cuando hablas de esta perspectiva nacional y no solamente nacional, sino regional. En realidad, este es un aporte sumamente valioso y esta visión creo que es la visión que se necesita y que necesitamos todos los países a lo largo y ancho del hemisferio para poder no solamente brindarle el reconocimiento que ustedes, al trabajo que ustedes han realizado, sino tener este índice como referente para la adopción de políticas públicas y estrategias a nivel nacional. Algo que tú también mencionas son el tema de sesgos, ¿no? Y justamente aquí tengo un libro de Gabriela Arriagada, que también es parte del CENIA, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla en alguna oportunidad también, en alguno de los viajes de mis compañeros a Chile. Y de verdad es interesante el gran aporte que ustedes realizan y cómo no, también tener este enfoque sociotécnico al momento de analizar e investigar el fenómeno tecnológico como la inteligencia artificial. Definitivamente este tema es algo importantísimo, la transparencia algorítmica, el combatir los sesgos, el crear comunidad, pero también tenemos otro elemento y otro factor, ¿no? Que es los datos y el gran volumen de datos que se producen a nivel nacional y a nivel regional. Y así pasamos a la siguiente pregunta. Y es básicamente, queríamos saber cuáles son, en tu opinión, estas barreras estructurales que dificultan la apertura de los datos y cómo superarlas, porque sabemos que existen brechas aún de disponibilidad, de estandarización, de calidad, y queremos saber de esa experiencia que tienen en Chile para ver cómo es que podemos nosotros también plasmar ello o tropicalizar estos insights que ustedes nos pueden aportar. Sí, perfecto. No, y el tema de los datos es justamente un tema central. La inteligencia artificial
se basa en los datos, ¿cierto? Entonces también una de las cosas que nosotros hemos visto es que en la medida que estas fuentes de datos no sean representativas de distintas realidades o distintas culturas, entonces indudablemente van a venir consejos al momento de crear esta solución finalmente. Entonces, creo que es súper relevante, muy pertinente también la pregunta. Nosotros abordamos esto en primer lugar dentro de un indicador específico que es para entender la disponibilidad de datos. O sea, son los datos dentro de los 19 países. La fuente de datos es el Global Data Barometer, que es otra forma, otra medición que hace sobre la calidad de los datos. Este también es un indicador que nosotros queremos potenciar en la siguiente versión, porque nos damos cuenta que acá algo está ocurriendo y que tenemos que verlo con mayor detenimiento. Lo primero que nosotros encontramos fue que en 4 años, desde que se midió la primera versión de este barómetro de datos hasta la segunda edición, que fue la que pudimos ver recientemente, hay aspectos como gobernanza o capacidad de los datos en que los países han logrado avanzar en promedio sustantivamente. Sin embargo, cuando vemos qué está pasando a nivel de disponibilidad de estos datos, nos damos cuenta que hay un avance prácticamente nulo. Nos hemos quedado estancados. Entonces estamos produciendo estos datos, pero no los estamos disponibilizando. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel de disponibilización de datos? Hay países que ya sea por la regulación interna o porque tal vez esto no se ha abordado en la discusión nacional, estos datos como por ejemplo provienen no sé, datos financieros o datos privados también. No me refiero a datos que sean de información privada, sino que me refiero como del sector privado. O datos del gobierno no están siendo disponibilizados, no están siendo publicados de manera consistente dentro de esos países. Y ahí lo que nosotros vemos es lo que se refleja está reflejando una diferencia en políticas de distintos países respecto a la transparencia y disponibilidad de estos datos, pero también de qué tan avanzados son los sistemas de estandarización de datos, o por ejemplo los institutos nacionales de estadística. Esto es lo que está reflejando finalmente esta diferencia en la disponibilidad de datos y luego, por ende, en la calidad de los datos que nosotros estamos usando para poder desarrollar inteligencia artificial. Piensa que en este caso estamos hablando de datos que son, por naturaleza, no delicados, no son datos sensibles. Imagínate cómo es aún más cuando estamos considerando que son datos privados. O sea, esto está restringiendo el desarrollo de la inteligencia artificial en los países donde no se están generando estos datos. Esto, tal como conversábamos antes, va a depender también y ojalá de seguir como las buenas prácticas de los países que tienen quizá más avanzada esta discusión, que resuelve de alguna forma este dilema entre la protección de datos personales, pero también la disponibilización de datos de calidad, algunos que deban ser anonimizados, por ejemplo, pero que permitan ser utilizados para para el entorno investigador, también para al académico, el emprendedor y sobre todo para el desarrollo de inteligencia artificial. Lo que nosotros tenemos hoy en día a nivel de sociedad es que se generan muchísimos datos, pero en la medida que nosotros no logremos disponibilizarlos de manera correcta, no vamos a poder aprovecharlos. Y hoy en día el dato es la materia prima sobre la cual muchos países están desarrollando su sector productivo. Entonces, ese es como el llamado y la idea sería avanzar en las capacidades de los distintos países, tal vez en estos estándares, en estas buenas prácticas, o incluso en la resolución de este dilema que te decía recién, entre la protección de datos personales, que es un derecho que siempre debe estar, por el cual siempre se debe velar, y al mismo tiempo una disponibilidad de datos de calidad para el desarrollo de inteligencia artificial. Qué interesante lo que menciona Sebastián, porque, bueno, como especialista en protección de datos personales, definitivamente también entiendo de la preocupación del hecho de que este derecho sea un derecho humano inclusive y de la necesidad de proteger, como decimos nosotros, el derecho de autodeterminación informativa. Los abogados hablamos en complejo y ese es el término que le hemos puesto al derecho de protección de datos personales, ¿no? Pero también soy consciente, entendiendo los principios del buen gobierno, los principios de
transparencia de datos abiertos, que es necesario, ¿no? Y es fundamental transparentar información que es de carácter pública y que puede servir, como no, para la mejor toma de decisiones en distintos sectores, en distintos ámbitos, tanto del sector público como del sector privado. Y creo que es una discusión que todos los países, en efecto, deberían de tener para poder, más que armonizar, entender el ámbito de protección de cada uno de los conceptos, tanto de protección de datos personales como el tema de datos abiertos, y también destacar estas buenas prácticas que ustedes han identificado, ¿no? A nivel de Perú, gracias a Dios hemos podido avanzar un poco en ese tema de gobierno abierto y de datos abiertos, y tenemos la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, la plataforma GeoPerú, que trata de georreferenciar información de carácter público. Entonces es sumamente interesante y estoy segura que, bueno, Chile, que es uno de los países pioneros, junto con Brasil y también Uruguay, tienen muchísimo que aportar en esta discusión. Eh, Muchas Sí, gracias por eso. Ujú. no, de Bueno, todas maneras, y hablan. solo para también comentar algo, acá hay como distintos caminos. Los países pueden encontrar distintos caminos, por ejemplo, a veces tienen, ya que estamos hablando de la protección de datos personales, una institución que es especializada en este tema, otras veces son instituciones que lo comparten junto con la transparencia de los datos. Por ejemplo, un caso emblemático es lo que viene a partir de AGESIC, ¿cierto? En Uruguay, que ellos tienen distintos departamentos a cargo, uno de protección de datos personales y otro también de la transparencia gubernamental. Y han logrado ellos hacer, por ejemplo, un equilibrio entre estas dos cosas que de alguna forma son dos bienes que queremos proteger, pero hay otros países que han logrado también una solución a partir de dos instituciones distintas y especializadas para resguardar o velar por la mayor protección de cada uno de estos bienes. Y por último, nosotros, por ejemplo, en Senia también, la iniciativa de la TAM GPT viene un poco de esta idea de generar datos de la región y generar soluciones de inteligencia artificial, en este caso, el entrenamiento de un modelo con los datos de la región, para poder ir de alguna forma haciéndonos cargo de esta brecha. Pero son iniciativas y políticas de las cuales, digamos, no es solo una que tenemos que tratar de ir apoyando los distintos países. Sí, qué interesante lo que mencionas. De hecho, este tema de adaptar y de tropicalizar modelos, o sea, es importante, es sumamente importante. Hablando, por ejemplo, en temas de salud, si nosotros tratáramos de aplicar algún sistema de inteligencia artificial que es generado en Europa o entrenado en Europa al nivel latinoamericano, de verdad que sería un desafío y el grado de precisión no sería el mismo porque el perfil epidemiológico y los datos con los que se alimenta este sistema no son iguales, ¿no? La realidad europea es distinta a la realidad latinoamericana y el perfil epidemiológico también. Entonces, esas son precisamente las cosas extra tecnológicas que debemos considerar al momento de implementar un sistema, y en efecto ustedes lo están logrando al momento de plantear este índice latinoamericano. Y justamente creo que podemos tener este tipo de conversaciones gracias a la formación de talento digital en nuestros países, ¿no? Ustedes han realizado una gran labor a nivel de Chile, lo realizan con el CENIA, y a mí me gustaría saber quizá qué reformas educativas en base a la experiencia que ustedes tienen y modelos de capacitación deberían priorizarse en nuestros países para pasar de la alfabetización básica en inteligencia artificial a la formación ya un poco más avanzada en investigación, desarrollo y especialización técnica. Sí, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Déjame partir por contar un poco cómo nosotros abordamos este tema dentro del índice. Tenemos una sección en particular que es sobre talento humano y ahí tenemos desde la alfabetización, que son aspectos mucho más básicos, como por ejemplo la incorporación de inteligencia artificial como tópico dentro de los currículums escolares. Ese, por ejemplo, es una forma de comenzar con este tema o de alguna forma, o tal vez incluso pensando en algo más amplio, no solamente inteligencia artificial, sino que también el pensamiento computacional. Eso desde el currículum como una forma de acercamiento temprano a la inteligencia artificial funciona como un habilitante para habilidades que son posteriores. Por otro lado, nosotros también tenemos el indicador del uso de inteligencia artificial de habilidades profesionales de inteligencia artificial. Esto entonces habla de las capacitaciones que está teniendo el sector productivo
en inteligencia artificial o cuáles son las habilidades que podemos ver que ellos tienen. Para esto nosotros usamos fuentes como por ejemplo LinkedIn. LinkedIn nos permite ver cuántas personas de la población en edad de trabajar tiene o reporta habilidades de inteligencia artificial, ya sea de alfabetización en IA o de ingeniería en IA. Y ahí lo que nosotros estamos viendo es que es bajísimo. O sea, Latinoamérica en comparación con el resto del mundo es muy bajo. El único país de la región que de alguna forma se está acercando al promedio mundial en habilidades de IA dentro del mundo profesional es Costa Rica. Entonces, ¿cómo podemos hacer y aumentar esto? Hay distintos tipos de políticas, sin duda, todas respecto a capacitación, upskilling, reskilling y distintas trayectorias formativas y trayectorias profesionales que empiecen a desarrollar este tipo de habilidades. Aún si no te dedicas del todo a inteligencia artificial, ya es de alguna forma tratar de acercarse a habilidades digitales y ahora con el uso de inteligencia artificial generativa, con mayor razón, saber usar por lo menos algún tipo de herramienta básica para su aplicación en distintos tipos de ocupaciones. Nosotros también, dentro de este mismo ámbito, estamos evaluando la demanda de cursos de IA del mundo profesional, de la población económicamente activa. Y acá uno de los países que destaca dentro de la región es Colombia, que vemos tiene una demanda de estos cursos de inteligencia artificial generativa muy, muy grande respecto al resto de la región, incluso en términos brutos, sin ya normalizarlo, sino que cuando comparamos en términos brutos esa demanda de Colombia respecto de Brasil, que es una población mucho más grande, sigue siendo mayor la demanda de estos cursos en Colombia. Esto lo que muestra es que hay, en primer lugar, un interés del mundo profesional por formarse en este tipo de habilidades, que son cosas que eventualmente pueden ponerse a disposición del sector industrial y luego desarrollarlo a partir de allí. Y por otro lado, nos muestra cuán relevante es el aprendizaje autodidacta hoy en día para el desarrollo de estos tipos de habilidades, lo cual también, de alguna forma, involucra al sector educativo formal, diciendo cómo podemos incorporar también en el sistema formal este tipo de formato o, o en los mismos trabajos, cómo se pueden potenciar este tipo de herramientas y ofertas para mejorar las habilidades del sector productivo que finalmente el problema es que esta tecnología llegó, digamos, para quedarse y a una gran velocidad, entonces depende un poco de qué tan rápido somos en esta formación, el cómo podemos responder a esas necesidades también. Por eso, este tipo de oferta autodidacta que está disponible para muchas personas, que muchas veces se puede hacer a tu propio ritmo, son ahora una opción atractiva para este tipo de formación. Y por último, ya es la oferta de posgrados en inteligencia artificial. Acá estamos hablando de talento humano avanzado, lo cual es sumamente relevante si queremos llevar esta discusión o desarrollar inteligencia artificial en la frontera de la tecnología y no solamente en sus aplicaciones prácticas o en formas más básicas de alfabetización. Para esto necesitamos, y es indiscutible que es necesario, una formación ya de quizá de más largo aliento. Acá estamos hablando de cursos de magíster y de doctorado que sean lo más competitivos posible y que vayan desarrollando habilidades que son mucho más avanzadas y profundas, desde el cual se puede desarrollar también estas otras etapas posteriores. Piensa que en la medida que nosotros tenemos esto en la frontera, en el sector académico más avanzado, también va a potenciar que esto se empiece a adoptar en la industria, que haya una mayor oferta a nivel profesional y que también pueda entenderse mejor a nivel de alfabetización en etapas más tempranas. Súper, súper lo que mencionas y de verdad que esta estrategia multinivel es interesante y es necesaria también en todos los países, ¿no? Hablar de inteligencia artificial y pensamiento computacional desde el colegio creo que es algo fundamental para poder acercar a nuestros niños, niñas y adolescentes a la tecnología, a la ciencia, a la ingeniería y también cómo no generar mayor interés en las mujeres, ¿no? En esta población
que representa solamente un tercio del total de personas dentro de tecnología. Creo que es algo muy importante el hecho de despertar ese interés, esa curiosidad en niñas y cómo no se puede hacer desde etapas tan tempranas como en el ámbito de colegio, tanto a nivel de primaria como secundaria. El hecho también de mencionar esta capacitación del sector productivo y esta demanda de cursos de inteligencia artificial, creo que es algo importantísimo porque la forma en la cual estamos aprendiendo y la forma en la cual necesitamos ser enseñados, creo que la mayoría de profesionales ha cambiado, ¿no? Los tiempos cortos, las múltiples responsabilidades y tareas que tenemos, no solamente en nuestra vida personal o académica, sino también profesional, hace que la demanda de estos cursos asincrónicos sea mucho mayor. Así que creo que aquí también tenemos una clave para nosotros poder repotenciar estas habilidades que tenemos y lo que ya comentábamos, ¿no? Esta oferta de cursos de posgrado que va a permitirnos tener no solamente espacios o grupos que consuman o que sean usuarios, sino también que desarrollen y que tengan una propuesta ya de quizá un poco más profunda, sea la clave para poder desarrollar estos sistemas de inteligencia artificial ya a nivel regional y nacional. Y definitivamente todo ello impacta de manera positiva en el ámbito económico, ¿no? Hablabas de la población económicamente activa y, cómo no, el PBI es uno de los indicadores básicos macroeconómicos y se dinamiza con los aspectos de tecnología, cómo no. En los sectores productivos podrían obtener muchísimos beneficios inmediatos y transformadores a partir de la adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial y, como no, inteligencia artificial generativa. ¿Tú qué sectores crees que serían los principales en obtener este tipo de beneficios? Muchas gracias. Es muy interesante la pregunta. Déjame, ojalá recuerde, quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, mencionar que hoy en día, y sobre todo, esto es un fenómeno que está recién ocurriendo, entonces está todavía en desarrollo. Pero la inteligencia artificial generativa nos hizo ya generalizar el acceso a inteligencia artificial en todos los sectores. Entonces, yo te podría decir, hoy en día los distintos sectores podrían ocupar de alguna forma distintos tipos de herramientas de inteligencia artificial para ponerlo a disposición de la industria y de ese desarrollo específico, o sea, de ese sector específico. Ahora bien, sabemos que hay algunos sectores que típicamente tienen un mayor impacto con el uso de inteligencia artificial, no solamente la generativa, sino que estamos hablando ya a nivel más general, con desarrollo de otro tipo de soluciones. Por ejemplo, el sector financiero o sectores como, bueno, sin duda el de tecnología y comunicaciones también son sectores que siempre uno ve de forma transversal en distintos países y en la literatura como algunos de los que desarrollan mayores capacidades o que son más compatibles también, porque también se acercaron antes a esta ola de digitalización, por lo tanto también son sectores más digitalizados y por lo tanto son sectores que tienen fácilmente una mayor adopción y por lo tanto un impacto más inmediato o mucho más palpable. Asimismo, hay otro tipo de sectores que, si bien tienen sus propias complicaciones, también podrían verse beneficiados en su adopción de inteligencia artificial. Por ejemplo, y voy a tomar uno de los ejemplos que tú decías antes, sectores como salud, educación, que son sectores que muchas veces, y gobierno también, sectores que de alguna forma son más delicados por el tipo de datos que ellos manejan, también se verían beneficiados en el uso de inteligencia artificial, no de manera acrítica, ¿cierto? Sino que sabiendo exactamente e identificando cuáles son los procesos en los cuales se podrían ver beneficiados de este uso de inteligencia artificial. El problema es que son también sectores que tienen otro tipo de complejidades, ya sean por burocracia o por el tipo de datos que manejan, que pueden ser más sensibles, entonces es un poco más compleja la adopción, pero no quita que sean sectores de alto impacto también. Y ahora este segundo tema que quisiera comentar, y que esto también me recuerda un poco a raíz de la pregunta anterior, que no alcancé a comentarlo. Nosotros tenemos dos programas de formación, uno que es Hazlo con IA y otro Gerencia. Hay otros también, otros cursos, pero estos son dos
tipos de programas que de alguna forma se enfocaron en adoptar esto con adoptar la inteligencia artificial dentro del sector productivo o sectores de alto impacto. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la formación de gerentes de los liderazgos de inteligencia artificial, de los liderazgos de esas empresas, cuando les enseñamos de inteligencia artificial aplicado a su negocio y no de forma general, mejora la adopción de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Son personas que ya entienden que es una herramienta con un propósito específico y no que es una herramienta que tenemos que usar porque sí. Y cuando se logra adaptar a procesos específicos para solucionar problemas muy concretos, esa solución se vuelve pertinente y mejora la adopción de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Y Hazlo con IA, que es un programa que también ha sido muy exitoso, que partimos en Chile, pero que ahora se está abriendo a distintos países también. Lo mismo que pasó con Gerencia. Gerencia se ha abierto a otros países a raíz de su éxito, es que nos muestra que podemos encontrar hoy en día una oferta de herramientas y soluciones para los distintos sectores. En este caso, nos enfocamos principalmente en las pymes y también en el sector público. Esto requiere sin duda un trabajo previo donde también hay un compromiso de estas instituciones, en el caso del sector público, y también de los emprendedores y de las pymes que buscan este tipo de capacitación para poder usarlas en sus negocios. Y efectivamente nosotros podemos ver que, independiente del sector en el que estés, esta puede tener un gran impacto el uso de la inteligencia artificial en cualquiera de ellos, en los distintos sectores, dependiendo también del proceso en el que vaya a ser utilizado. Para algunos va a ser mejor el uso en el proceso de marketing, por ejemplo, otros en la elaboración misma del producto o del servicio, o en el caso del gobierno dentro de incluso la atención al cliente o de la forma de eficientizar procesos al interior del Estado. Entonces, eso es como nos muestra que de alguna forma, si bien hay algunos sectores que pueden ser más proclives o que pueden estar con mayores facilidades para la adopción de inteligencia artificial y su impacto económico, hoy en día podríamos decir que de alguna forma impacta a todos. Y para terminar un poco con esta idea, hubo uno también de los reportes que nosotros tenemos al interior de Lilia, de nuestro documento, es sobre un ejercicio que se hizo sobre las 100 ocupaciones de Chile y cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, lo que llamamos el futuro del trabajo. Un estudio que también ahora estamos ampliando a distintos países en América Latina. Y nos dimos cuenta que más del 50%, que el 50% de los trabajos pueden tener más de un 30% de mejoras en su productividad por el uso de inteligencia artificial generativa dentro de sus labores. Y estamos hablando de ocupaciones de distinta naturaleza, donde obviamente las ocupaciones que tienen un mayor impacto o un mayor potencial de aceleración de sus tareas con el uso de inteligencia artificial son aquellas como, por ejemplo, el mismo programador de software o profesores también, que son los que pueden alcanzar niveles por sobre el 80% de impacto en productividad dentro de sus labores por el uso de este tipo de herramientas. Exacto, maravilloso lo que comentas. Definitivamente ya sabemos que la inteligencia artificial va a impactar de manera transversal en distintas industrias, ¿no? En distintos sectores. Es importante que independientemente de la naturaleza, los datos que se manejen, se tenga esta conversación y esta apertura para poder tratar de implementar estos sistemas, evidentemente, como ya lo habíamos mencionado, lo habías mencionado tú, considerando estándares éticos adecuados, ¿no? El principio de responsabilidad, de protección de datos personales, principios de justicia y equidad, o sea, son básicos y esto no solamente lo tiene que entender el técnico, ¿no? Sino también, y como bien ustedes están haciendo a través de estos programas, sino también la gerencia. La gerencia es quien brinda finalmente la visión de una organización, de un organismo público, de una MIPE, ¿no? Y son ellos quienes van a ser las personas que dirijan este norte de la organización y que permitan encontrar las mejores herramientas para implementarlo bajo estos estándares éticos que son necesarios. Felicitaciones por estos dos programas que han implementado, de verdad que me sorprende. Qué bueno también que se haya ampliado, eso me sorprende mucho más,
donde nosotros tengamos la oportunidad de en otras latitudes de postular a estos programas, creo que es algo muy interesante y un aporte muy grande del CENIA. Y también quisiera destacar esto que mencionas, ¿no? Este relacionamiento que ustedes han hecho de las 100 ocupaciones más importantes dentro de Chile y su impacto dentro de la inteligencia artificial en estas ocupaciones. Creo que es algo importantísimo y es una reflexión que se debería de llevar también a nivel nacional, porque claro, los sectores y las industrias tienen un componente directo o un impacto directo en el desarrollo económico y social de cada uno de los países y eso definitivamente se diferencia de acuerdo a las realidades, a las potencialidades de los países. Y como lo habíamos mencionado, definitivamente es importante también que estas mejoras en la productividad se materialicen y se materialicen con ética, considerando que el conocimiento de esta nueva tecnología no va a reemplazar, sino va a mejorar y la labor de cada uno de las ocupaciones y de las profesiones, ¿no? Entonces, ya pasando a nuestra última pregunta, y sobre todo teniendo este enfoque regional, que es lo que ustedes aportan, y esta gran experiencia que tienen en el CENIA de haber trabajado con la OEA, con el BIT, con la Unión Europea, con distintos organismos internacionales, organismos de integración, con distintos países inclusive, ¿no? Quisiéramos saber este rol que debería desempeñar la cooperación internacional, tanto en infraestructura, talento, investigación o gobernanza, para poder acelerar la adopción y el uso y el aprovechamiento responsable de la inteligencia artificial en la región. ¿Cómo lo ven? ¿Qué experiencias nos podrías compartir? Y sobre todo estas reflexiones de tu parte serían muy ricas para nosotros. Muchas gracias por la pregunta. La cooperación internacional en este caso es clave. Y eso nosotros lo hemos visto y de alguna forma está también en el origen del ILIA mismo, del índice que nosotros hacemos, que se hace en este caso junto con CEPAL y que es un esfuerzo tremendo por tratar de obtener información en 19 países de una región que ya tiene algunos problemas en la generación de datos. Entonces, es es un aspecto clave y muy necesario. Nosotros podemos ver y nos damos cuenta que en la medida que se generan este tipo de instancias de cooperación, se acelera efectivamente el proceso porque se generan los puentes comunicantes entre distintos países que permiten también esa transferencia de conocimiento, transferencia tecnológica o incluso cómo replicar estos pilotos o proyectos que de repente funcionan en alguna parte y que luego se convierten en una política a adoptar por otros países. Nosotros dentro de la región tenemos, si bien una riqueza cultural y también muchas diferencias, también hay muchos aspectos en común. Y esos aspectos en común son los que nos permiten a nosotros desarrollar de forma colaborativa, con cierta identidad regional, las soluciones de inteligencia artificial que no se están desarrollando en el mundo, porque no hay otra forma de desarrollarlas salvo que nosotros las hagamos acá con los datos que nosotros tenemos y con la representación de esa riqueza, de riqueza del lenguaje también que tenemos en nuestra región. Entonces, podríamos decir que de alguna forma la cooperación internacional afecta desde una primera instancia, que es como generar conciencia sobre estos temas, ayuda a poner en el debate en distintos lugares, por lo cual también vemos que es lo que permite que ciertos países que de alguna forma tenían un desarrollo menor empiecen a acelerar su desarrollo, ya que esto se convierte en una conversación común a nivel regional. También a nivel de desarrollo, tal como comentábamos antes, el desarrollo de del código abierto permite que acelere también el desarrollo de inteligencia artificial, de software y que aumente la comunidad de desarrolladores de cada país. Hay que considerar que nuestra región, si bien tiene algunos países que son gigantes en términos de población, algunos gigantes como por ejemplo Brasil, México, Argentina, hay muchos países y sobre todo en Centroamérica y el Caribe que son de población más reducida. Yo vengo también de Chile, que es de población bien acotada, Uruguay es otro también. Entonces,
Acá tenemos una forma de generar ciertas economías de escala a partir de esta colaboración internacional en estos temas, es aumentar el conocimiento, aumentar la comunidad de desarrolladores y aumentar esa comunidad de inteligencia artificial a nivel regional, que sin duda ayudan a acelerar en el proceso de adopción. Y por último, tenemos también, quizá a nivel de gobernanza, que esta colaboración nos va a ayudar a generar estándares compartidos, a generar también acuerdos, visiones, principios que sean compartidos a nivel regional, lo cual nos va a ayudar por una parte a la transparencia algorítmica, por otro lado a la transferencia de conocimiento y también a una gobernanza compartida en términos de una mejor interoperabilidad, por ejemplo, de los sistemas o marcos regulatorios que sean compatibles unos con otros y por lo tanto la colaboración a partir de esa gobernanza compartida se puede multiplicar y se puede acelerar sin duda, teniendo un mayor impacto y acelerando el impacto que puede tener el desarrollo siguiendo el ejemplo de los países que están en avanzada y que de alguna forma están transfiriendo este conocimiento y estas prácticas a países que están partiendo desde estadios más tempranos en la adopción de inteligencia artificial. Así que sin duda es fundamental. La colaboración en este caso yo creo que no solo es fundamental, sino que ha sido muy característico de la región de América Latina y el Caribe. Hay una disposición y una apertura, una intención a compartir, que creo que en este caso ha sido fructífero, porque efectivamente nos estamos acercando más que lo que hicimos en olas tecnológicas y revoluciones industriales anteriores. Esta vez nosotros estamos, y lo podemos notar, con un interés más acelerado a tomar esta ola si bien hay que traducirlo también en prácticas mucho más concretas y tratar de convertirlo, este interés en un esfuerzo muy concreto por el desarrollo de la inteligencia artificial. Genial, Sebastián. Muchísimas gracias por esta respuesta y efectivamente yo me quedo con esa disposición que han encontrado y que es el reflejo de la voluntad política, técnica que existe a nivel de la región, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos destacar y es una bandera que debemos llevar a todas las organizaciones que participen y a todas las que todavía no participan, pero como no, podrían participar en este siguiente índice que seguramente va a haber y que definitivamente nos está trayendo mucha información relevante, muchos insights, muchos hallazgos que podemos considerar para la toma de decisiones a nivel nacional. Nosotros tuvimos esta entrevista con Sebastián Adasme, un gran experto del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile. Él es coordinador técnico de estudios del CENIA y de verdad a nivel de ISICRI y de la Universidad de La Salle. Te queremos agradecer por tu tiempo, por la dedicación y por esta minuciosidad y detalle técnico, estricto y académico que hemos recibido el día de hoy de tu parte. Muchísimas gracias y esperamos que no sea la última conversación, esperamos acompañarlos también en Chile en algún momento y si se puede, recibirlos aquí también en Perú. Será un gusto muy grande hacer eso. Muchísimas Sería gracias, un honor Sebastián. también para nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Te lo agradezco. Bueno, con esto terminamos la entrevista, Sebastián.